Nunca vayas a ese bosque, nos decía mi padre. Yo era un chico sencillo y sumiso. Obedecía siempre todo lo que me decían. Nunca reparaba en hacer las cosas que me pedían y nunca me quejaba. Eres como un ratón, me decía mi hermano. Y en parte debo reconocer que tenía razón. Vamos, acompáñanos. Insistía, pero yo siempre lo rechazaba. Prefería estar en casa leyendo algún libro o haciendo mis deberes de la escuela. Mi hermano era todo lo contrario a mí. Un chico intrépido, alto y siempre fornido, incluso desde niño. Le gustaba explorar y aventurarse a donde fuera. Mi hermano era el tipo de persona que se alimentaba de la adrenalina y la aventura. Yo lo admiraba, aunque nunca lo dije en voz alta. A veces incluso tenía envidia por esa capacidad que tenía para romper las reglas y enfrentarse al mundo sin temor. Éramos una familia pequeña. Mi hermano, mi padre y yo. Vivíamos en un pequeño pueblo no muy lejos de la ciudad. Mi padre era un buen hombre, lo recuerdo siempre cansado y con ojeras, y siempre hacía su mayor esfuerzo por darnos una buena vida. Sí, nunca nos faltó nada. A veces me preguntaba qué era lo que tanto cansaba a mi padre. Sus enormes ojeras y el cansancio en sus hombros parecían demasiado para un hombre que simplemente transportaba mercancías, pero pensaba que quizás la vida misma era lo que agotaba tanto. Ese era el peso de la responsabilidad de cuidar de nosotros y llevar la carga de todo. No podía imaginarme de lo que realmente estaba pasando. Por alguna razón siempre había discordia entre mi hermano y mi padre. Ambos se amaban, yo lo sabía, pero Lucas era bastante atrevido. Como dije, era todo lo opuesto a mí. Mi hermano siempre se escapaba por las noches. Jugaba hasta tarde con sus amigos, todos igual de intrépidos, y siempre se la pasaban haciendo travesuras en el pueblo. Mi padre trabajaba con un pequeño camión de carga, encargado de transportar la mercancía del pueblo a la ciudad y traer suministros de otras ciudades cercanas. Trabajaba todo el día, todos los días, y siempre llegaba bastante tarde. Un día tarde en la noche, la puerta de la entrada se abrió. Papá no tardaría en llegar. «Esta vez has llegado muy tarde, Lucas. A papá no le gustará nada», dije en voz alta desde mi cuarto para que Lucas me escuchara desde la sala. Pero no era Lucas quien había llegado. Mi padre entró a mi habitación a paso apurado. «¿Lucas no está?» Yo pegué un pequeño respingo. No esperaba que papá llegara antes que Lucas. Eso significaba que era ya bastante tarde. «No lo sé, papá, ya debería de estar aquí. Creo que dijo que iría al bosque». La cara de mi padre se ensombreció, pero pude captar algo más. Sus ojos estaban llenos de un terror que nunca había visto. «No salgas de la casa. No le abras la puerta a nadie. ¿Entendido? No le abras ni siquiera a tu hermano. Espera hasta que yo llegue». «¿Qué? Pero haz lo que te digo, Víctor». Asentí. Mi padre siempre decía que nos alejáramos de aquel bosque. Incluso mi hermano, a pesar de ser siempre tan atrevido, se mantenía alejado de aquel lugar. Era un lugar sombrío. Nadie se adentraba en ese bosque, o al menos, no en sus profundidades. Todo el pueblo sabía que era peligroso, pero en ese entonces no sabría decir por qué. Era un niño todavía. Supuse que en nuestra región había una alta probabilidad de que hubiera animales peligrosos. Tal vez algún oso o algún animal parecido. A veces, hubiera preferido que fuera eso. Vi correr a mi padre por toda la carretera dirigiéndose directo hacia el bosque. Se perdió entre la bruma de la noche y no volví a verlo. No pude dormir en toda la noche. Habían pasado algunas horas y ninguno de los dos había llegado, ni mi padre ni mi hermano, y yo no sabía qué hacer. De pronto, algo tocó la puerta. Fue un golpe sordo y seco, como si hubieran arrojado algo contra la puerta. Di un sobresalto. «¿Papá?», pregunté asustado, pero no hubo respuesta. «¿Lucas?». No hubo respuesta. Me acerqué lentamente a la puerta. Un nuevo golpe sonó, esta vez con más fuerza, con más intensidad. Di un leve respingo. «¿Hola?». No hubo respuesta. Los segundos parecían eternos. El silencio se volvió algo tangible. Se clavaba en mi pecho como un peso agobiante. Sentía cada latido de mi corazón, rápido e irregular.
y el ruido de mi respiración se volvía el único sonido que llenaba la habitación. Me acerqué más, con un miedo creciente a mi alrededor. Con manos temblorosas, fui acercando mi mano al pomo de la puerta. Un pensamiento me invadió. ¡No la abras, Víctor! Eso era lo que había dicho mi padre justo antes de marcharse. Atraje mi mano a mi cuerpo con la otra mano y me alejé. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla. No lo hacía por la orden. Era instintivo, como cuando sientes que hay peligro cerca. Casi como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de una energía extraña. Algo que me impedía actuar. ¿Por qué me estaba acercando? ¿Qué estaba haciendo? De pronto, un susurro se escuchó. Al principio era muy bajo para oírlo, pero ahí estaba. Ven, aquí estoy. Acércate. El pozo. Y como si fuera un pedazo de metal atraído a un imán, me fui acercando a la puerta lentamente. Mi mente estaba nublada, pero una parte de mí seguía siendo consciente de lo absurdo de la situación. No quería abrirla, pero mis pies se movían solos. El susurro se había clavado en mi cabeza como un eco que resonaba cada vez más fuerte. Sentía que perdía el control de mi propio cuerpo. Fue una experiencia extraña. Estaba a punto de abrirla. Eso es. Falta poco. Acércate. Estaba a punto de abrirla, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Entró mi padre llevando a Lucas en brazos. Yo caí de espaldas por la sorpresa. Lucas estaba ardiendo en fiebre, desmayado. ¡Agua caliente! ¡Rápido!, ordenó mi padre. Hice lo que me pidió sin rechistar. Al cabo de un rato, mi hermano yacía en una cama. Estaba arropado por completo y con un paño de agua tibia en su cabeza. Ahora se le veía más tranquilo. Dormía profundamente. Mi padre tenía la cara aún más ensombrecida que antes de salir. Se le veía derrotado. Pero había otra emoción. Una emoción muy por debajo que no pude identificar sino hasta mirarlo detalladamente. Estaba furioso. Apretaba tanto sus puños que sus nudillos estaban blancos. Jamás había visto esa expresión en su rostro. Mi padre siempre había sido un hombre calmado, incluso cuando estaba molesto. Pero ahora había algo distinto. Era como si una mezcla de miedo y rabia se hubiera apoderado de él. Como si hubiera algo o alguien a quien odiaba profundamente. Tal vez estaba enojado con Lucas por haberlo desobedecido. Yo también debía adivinarlo. Mi hermano era intrépido. Sí, él me había dicho que iba hacia el bosque y me pidió que lo acompañara. Pero en realidad pensé que estaba jugando. Sabía que no se atrevería a meterse ahí, pero al parecer me había equivocado. ¿O no? Sabía muy en el fondo que algún día intentaría adentrarse en ese oscuro bosque. Solo que no esperé que fuera tan pronto. Ir al bosque estaba estrictamente prohibido. En el pueblo no se decía mucho. Mi padre tampoco reveló gran cosa. Un silencio cómplice reinaba en aquel pueblo. Después de algunos días, mi padre confesó que encontró a Lucas y a varios niños más en el mismo estado. Corrió inmediatamente y se llevó a Lucas, y volvió a llamar a más personas para que ayudaran con el traslado de los demás menores. Pero hubo uno de aquellos niños, que nunca fue encontrado. La ausencia de ese niño se sintió como una sombra constante sobre el pueblo. Todos sabían que faltaba alguien, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Cada vez que la madre del niño pasaba por la calle, la gente desviaba la mirada, incapaz de soportar el dolor reflejado en sus ojos. Nadie quería enfrentarse al hecho de que algo terrible había ocurrido y que probablemente jamás lo entenderían. Los niños fueron interrogados a fondo por sus padres y la policía. Ellos confesaron que antes de que se desmayaran, aquel niño estaba efectivamente con ellos, pero nunca se supo cómo había desaparecido. Cuando los oficiales le preguntaron a mi padre por el paradero del otro niño, dijo que no sabía mucho más que ellos, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo dudar.
Había un temblor apenas perceptible en su voz, algo que no respondía con el hombre seguro y fuerte que conocía. Era casi como si quisiera convencerse a sí mismo de que no sabía nada. Naturalmente le creyeron, pues fue él quien encontró a todos los menores y dio la alarma de auxilio. La policía se encargó de barrer gran parte del bosque, con varios de los pueblerinos como ayudantes. Mi padre incluso colaboró en su búsqueda, pero como dije, aquel niño nunca fue encontrado. Después de aquel incidente, mi hermano se comportaba de forma extraña. Noté que algo se había roto dentro de él. Una chispa, esa chispa que siempre había estado ahí, llena de energía y determinación, parecía haberse apagado. Cuando intentaba preguntarle qué había sucedido, sus ojos se llenaban de una mezcla de tristeza y miedo, como si revivir ese recuerdo fuera demasiado doloroso para él. Creo que yo también estaría así si perdiera a un amigo. Siempre que le hablaba de ello, como para sonsacarle algo de información, y al mismo tiempo para hacerlo sentir mejor, omitía el tema con desdén, como si aquello no tuviera importancia. Veía cómo pasaba horas y horas encerrado. Sus ojos se clavaban en libros y papeles, y su expresión siempre parecía absorta, como si buscara algo con desespero, algo que ni siquiera yo podía comprender. Al principio pensé que eran cuentos, literatura juvenil, y estaba verdaderamente orgulloso de que mi hermano ocupara su tiempo en algo más que vagar en la calle. Pero aquellos textos parecían más a relatos y noticias, casos bien detallados de personas desaparecidas. No noté la conexión de inmediato. Hubiera deseado hacerlo. Tal vez si hubiera entendido todo en ese momento, podría haber evitado todo lo que aconteció después de aquello. Pero todavía era un niño. Sí, no entendía nada del mundo. ¿Cómo hubiera deseado hacerlo? El cambio en mi hermano no solo se limitaba a su interés en la lectura, se volvió más reservado, más distante. Sentía que ya no podía hablar con él como antes. Había una barrera invisible que se había levantado entre nosotros, y eso me llenaba de impotencia. Y creo que entiendo por qué lo había hecho, pues en su lugar, yo habría hecho lo mismo. Nuestra relación no fue la única que se vio afectada. También trataba diferente a mi padre. Podía notar cómo las miradas entre ellos se habían vuelto más tensas. Mi hermano evitaba a mi padre, y cuando coincidían en el mismo espacio, el ambiente se cargaba de una tensión incómoda. Mi padre intentaba hablar con él, intentaba animarlo, intentaba pasar tiempo con él, pero mi hermano lo rechazaba. Incluso una vez mi padre irrumpió en la habitación de mi hermano, pidiéndole que saliera a jugar, algo que nunca pensé que pasaría. Mi hermano rápidamente escondió todos sus papeles y le hizo creer a mi padre que solo estaba dibujando y leyendo cómics. Al final le dio una leve sonrisa y le dijo que prefería quedarse en casa. Sí, mi padre nos amaba muchísimo, y siempre nos trataba con dulzura y respeto. En ese momento supuse que tal vez mi hermano y mi padre necesitaban tiempo. Mi hermano y sus amigos ya no se reunían en la calle a jugar, ya no hacían travesuras. El pueblo ahora era un lugar más tranquilo, en parte porque muchos padres ya no dejaban salir a los niños hasta tarde por el miedo que representaba, pues aún era muy reciente aquella desaparición, y no se sabía quién estaba detrás del hecho. Nadie sabía lo que había pasado, a excepción, por supuesto, de Lucas y sus amigos. Después de todo lo que aparentaba mi hermano, una vez lo vi escabullirse de la casa con un montón de papeles en la mochila. ¿A dónde iría? No quise preguntarle, pero temí que algo estuviera pasando, así que esta vez me atreví a seguirlo. Lucas entró a una vieja casa abandonada donde nadie entraba y nadie podía escucharlo. «¿Tú lo viste, no es así?», dijo Lucas. «Sí, pero ¿qué tal si fue nuestra imaginación, Lucas?», dijo uno de los miembros del grupo. «Estabas tan asustado como nosotros. ¿Tal vez histeria colectiva?», pronunció las últimas palabras con algo de duda. «Sabes que no fue así», dijo Lucas. En total, había 4 jóvenes dentro de aquella casa. «¿Y bien? ¿Han encontrado algo?»,
dijo otro más de ellos. Mi hermano se adelantó y puso un montón de páginas de libros, papeles, fotos y periódicos en una mesa. Varios cayeron al suelo. Esto es lo que he podido recolectar de varias fuentes. Yo observaba todo desde un lugar apartado, fuera de la habitación. Miraba y escuchaba por una rendija en medio de los tablones de madera, pero no alcanzaba a distinguir de qué iba ese montón de fotos y papeles que habían esparcidos en el suelo y en la mesa. Esto es muy parecido a lo que nos ocurrió, aseguró el primer muchacho que había hablado con un poco de asombro luego de haber leído algunos cuantos recortes y analizado algunas otras imágenes. Así es, dijo Lucas. Creo que en este bosque hay algo más. Ese pozo me trae mala espina. Mi corazón se aceleró. ¿El pozo?, dije en un susurro para no ser detectado. Había escuchado de él antes. Sí, apenas lo recordaba. Esas eran las palabras que decía aquella voz, justo antes de que papá llegara en brazos con Lucas. Había olvidado ese hecho por completo por todo lo que había sucedido. ¿Cómo es que había pasado eso por alto? Entonces, ¿quieres que nos adentremos de nuevo?, dijo el último de ellos, un muchachito nervioso y desgarbado. Sí, afirmó mi hermano con confianza. Lo siguiente que escuché fueron los planes que estaban diseñando para llegar a ese bosque sin ser detectados. Además, hablaban de descubrir el paradero de su amigo perdido, algo que me sorprendió enormemente. ¿Qué cosas podría encontrar un pequeño grupo de niños que todo un grupo de pueblerinos acompañados por la policía no pudieron hallar? Pronto lo sabría. La reunión no duró mucho más que eso, y tuve que irme rápido para no ser descubierto por el grupo. Sin embargo, antes de irme, noté que las manos de mi hermano temblaban, mientras al mismo tiempo intentaba actuar con normalidad. Tengo que recordarles que mi hermano no era mucho mayor que yo. Solo me llevaba un par de años. Lo que iba a hacer no era valiente, era tonto, ridículamente tonto. Ojalá hubiera tenido el valor para detenerlo, pero sabía que era una causa perdida. Tenía que decirle a mi padre, tenía que avisarle que algo iba muy mal, aunque no sabía del todo qué era. Cuando le dije que mi hermano planeaba volver al bosque, mi padre me escuchó con atención. Parecía no estar sorprendido, solamente asintió, puso una mano en mi hombro y me agradeció por haber confiado en él. Mi padre no llegó a casa esa noche, o al menos, no a la hora que solía llegar. Esto no era raro. Desde que aquel niño había desaparecido, mi padre llegaba más tarde a casa de lo normal. Simplemente decía que tenía mucho trabajo. Y por supuesto era verdad. Estábamos en época navideña y la cantidad de mercancías que debía transportar era demasiada, por lo que apenas si lo veíamos un rato durante la mañana. Mi hermano se reunió un par de veces más con aquellos chicos. Yo dejé de seguirlo. Al fin y al cabo ya le había avisado a mi padre, así que supuse que en breve iba a hablar con él para detenerlo, pero nunca lo hizo. No sabía exactamente lo que hacía mi hermano en sus reuniones, pues no pude colarme muchas veces más ahí. Las semanas pasaban y todo parecía seguir con normalidad. Pero pronto, aquel trágico día llegó. Mi hermano había estado nervioso todo el día. Pronto la noche llegó y Lucas se dispuso a marcharse con una mochila llena de cosas. ¿A dónde vas, Lucas?, mi hermano se sobresaltó. Iré a jugar con mis amigos, ya sabes, contestó. Pero yo sabía que era mentira. ¿Puedo acompañarte?, pregunté expectante, intentando acorralarlo. Antes me invitabas siempre con tus amigos. ¿Qué tal si...? ¡No!, interrumpió Lucas con un tono un poco fuerte. Di un leve respingo por aquel grito inesperado. Lucas siempre había sido malo para mentir. En el fondo era un chico bastante puro. Lucas me miró con nerviosismo. Escucha, Víctor, haré algo peligroso esta noche y no quiero que te lastimes. ¿A qué te refieres?, dudé. Mira, no hay tiempo para explicaciones. Solo quiero que me esperes aquí, ¿de acuerdo? No debería tardar. Y no le digas nada a papá. Yo estaba nervioso. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Asentí tímidamente, sin confesarle que de hecho, papá ya estaba al tanto de sus planes, o al menos, hasta donde yo sabía. Solo esperaba que papá llegara temprano a casa y detuviera lo que sea que Lucas planeaba hacer.
Luego de eso, me sonrió y se perdió en la calle. Fue directo hacia el bosque. Ni siquiera intentó disimular hacia dónde iba. El tiempo pasaba. Nadie llegaba a casa. Hacía horas que Lucas había salido. Y papá tampoco llegaba. ¿Qué demonios estaba pasando? Un golpe sordo sonó en la puerta, justo como aquel día en que desapareció aquel muchacho. Ven, acércate. Más. Juro que escuché esas palabras. Esa era la voz de antes, solo que esta vez era más clara, más intensa. Ya no era un susurro apagado. Venía directo de la puerta. Yo me acerqué con nerviosismo. El pozo. Ven, acércate, dijo de nuevo. Pegué mi oreja justo en la puerta, y ahí pude oírlo fuerte y claro, casi como si me estuviera hablando al oído. Tu hermano ahora es mío. Un enorme pánico recorrió mi cuerpo. No necesité más explicaciones. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo hacia el bosque. No sabía cómo ni por qué, pero sabía a dónde ir, por algún motivo. La voz ahora burlona me indicaba el camino. Corrí como si no hubiera un mañana. El bosque se volvía más denso, pero no podía ver más de lo que tenía frente a mí. Pero sabía que me dirigía a la dirección correcta. No sé cómo explicarlo. Es como si el mapa estuviera grabado en mi mente. Tenía arañazos por todo el cuerpo, y mi ropa estaba llena de mugre y suciedad. Varias veces caí gracias al montón de rama y raíces en el suelo. Por fortuna, no me torcí un tobillo. Corrí y corrí, hasta que finalmente lo vi. Era un hombre. Estaba arrastrando lo que parecía ser un bulto. Aquel hombre estaba lleno de una sustancia rojiza en sus manos, cara y ropa, y se estaba dirigiendo hacia ¿un pozo? Atrás, grande e imponente, había un pozo construido en piedra antigua, similar a esos pozos de la Edad Media. El pozo emitía un brillo fulgurante en su interior. Era como un latido. Pude ver con horror cómo arrojaba aquel bulto hacia el fondo de aquel abismo. Excepto que aquella cosa no era un bulto, gracias a la luz que emitía el interior del pozo. Reconocí de inmediato que era uno de los amigos de mi hermano, aquel muchacho encorvado y desgarbado. Alrededor estaban todos los demás amigos de mi hermano. Estaban desmayados en el suelo, y entre ellos se encontraba mi hermano. Yo entré en pánico. De inmediato corrí a despertarlo, procurando no llamar la atención de aquel hombre que seguía arrastrando a otro de esos niños hacia el fondo del abismo. Parecía en un trance hipnótico, como si no pensara en lo que estaba haciendo. Mi hermano despertó. Estaba consciente pero muy débil. De alguna forma intenté cargarlo. ¡Corre!, me dijo, pero no le hice caso. ¡Corre! Y esta vez solté a mi hermano. Era demasiado tarde. Aquel hombre me había alcanzado y me atrapó entre sus manos. Tenía unas manos fuertes y firmes, y unos brazos que conocía. Unos brazos que antes habían sido usados para darme ánimo y felicitarme. Lo miré a la cara. Una de esas pulsaciones emitió un brillo más intenso. Un brillo que hizo que todo el exterior se iluminara. Tal vez fue gracias al bulto que había sido arrojado dentro. Y ahí pude reconocerlo de inmediato. Esa cara era mi padre. Quedé en estado de shock. Mi padre me miraba sin sentimientos, pero pareció reconocerme de inmediato porque cambió su semblante. ¿Víctor? ¿Qué haces aquí? ¡Oh, Víctor!, sollozó. Aflojó su agarre y cayó de rodillas, pero rápidamente se recuperó. Mi padre se dirigió a aquel pozo y gritó. Gritó tan fuerte que estuve seguro de que de haber estado en el pueblo, todos se habrían despertado. Yo seguía aturdido. No sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo me habría gustado tener la agudeza de mi hermano? ¿Cómo me habría gustado tener el valor y la fuerza mental de un adulto? Pero no la tenía. Era solo un niño. Escuché que mi padre gritaba y sollozaba.
Decía que había hecho todo. Había matado. Había entregado innumerables cuerpos a las fauces del pozo, con la única condición de dejar en paz a su familia. Y así era como le pagaba, queriendo que entregara la vida de sus propios hijos. Las pulsaciones se volvieron más rápidas, emitiendo luces intermitentes por todo el bosque. Aquella cosa, aquella voz, se escuchaba por todos lados. Se reía a carcajadas. Yo escuchaba a la cosa hablar. Le decía que tenía que arrojarnos, al menos a uno de nosotros, o algo muy malo pasaría, algo que mi padre lamentaría. Mi padre nos miró, llorando. Yo seguía en estado de shock sin comprender nada de lo que estaba pasando. No sabía qué hacer. Mi padre se limpió la cara con las manos llenas de lágrimas y al final tomó una decisión. «Eso es», decía la cosa. «Haz tu elección». Mi padre no me miró. Fue directo hacia Lucas. Creo que todos sabíamos lo que haría. Mi padre arrastró al débil y desmayado Lucas. No mostraba emoción alguna. ¿Qué estás haciendo, papá?», alcancé a decir. Mi padre me miró y simplemente me sonrió. «He tomado una decisión». Levantó a Lucas de una pierna como si no pesara nada y lo dirigió hacia el pozo. Justo debajo se extendía aquel abismo infinito. Lucas miró a mi padre. «¡Hazlo, pedazo de basura! ¡Hazlo como lo hiciste con los demás! Todo esto de la familia fue una mentira para ti, ¿verdad? Siempre te he odiado, incluso mucho antes de todo esto. ¿Dónde está nuestra madre? ¿Acaso le hiciste lo mismo?». Y de repente, todo tomó sentido. Lucas lo sabía. Sabía que había sido mi padre. Pero, ¿cuándo? ¿Por qué no le confesó a la policía? ¿Sus amigos también lo habían visto? Un montón de preguntas se arremolinaban en mi cabeza. Lo cierto es que Lucas no estaba seguro de que fuera mi padre. Más bien, no quería. Se negaba a creerlo y trató de convencerse a sí mismo y a sus amigos de que aquello que habían visto muchos meses atrás, cuando una noche como esta, un hombre apareció de entre la nada y se llevó a uno de ellos hacia lo profundo del bosque, hacia un pozo, y lo arrojó dentro de sus fauces, hubiera sido nuestro padre. Ese día todos acampaban en el bosque. Ya lo habían hecho un par de veces, pero esta vez el tiempo se les había ido un poco de las manos. Estaban recogiendo todo, cuando de pronto, uno por uno, sus amigos empezaron a caer al suelo. Algunos se desmayaron de inmediato. Otros quedaron en el suelo, aturdidos. Lucas estaba en el piso, débil pero muy consciente, y había visto todo lo que ocurrió. Vieron un pozo que brotaba de las mismas entrañas de la tierra, justo a unos cuantos metros de su campamento. Latía como si estuviera vivo. Vio cómo aparecía un hombre de entre las sombras. Vio cómo nuestro padre tomaba el más pequeño de entre ellos y lo arrastraba lentamente hacia el pozo. Vio la cara de terror de todos sus compañeros y luego perdió el conocimiento. Se negaba a creerlo y por eso había armado un plan para descubrir al asesino de su amigo. Pero parece que su plan había fallado. No lo hagas. Estaba a punto de soltarlo. No lo Aquella cosa rió de nuevo. Y justo antes de que lo hiciera, di un grito tan estridente que incluso mi padre perdió la concentración por un segundo. Un impulso de adrenalina recorrió mi cuerpo y corrí hacia el pozo. Recuerdo que mi mente estaba nublada. No pensaba en absolutamente nada. Solo actué. Me abalancé sobre mi padre y lo empujé. Me sorprendió no encontrar resistencia alguna. Mi padre cayó hacia el interior del pozo, pero como sabiendo lo que pasaría, en un rápido movimiento, agarró el morral que Lucas tenía prensado en sus manos y lo arrojó hacia afuera. Todo fue tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo. Vi a mi padre caer al abismo. Lucas se incorporó atónito y al final
antes de que mi padre se perdiera en la infinita garganta de esa cosa, esbozó una sonrisa que decía solo una cosa: los amo. ¡Ahora, Lucas!, gritó uno de sus amigos. La sonrisa de aquella cosa había dejado de sonar. Parecía enormemente molesta. Lucas me tomó del brazo y me arrojó hacia un lado. El pozo había comenzado a desaparecer, adentrándose en las entrañas de la tierra para escapar. Pero era demasiado tarde. El plan estaba en marcha. Uno de sus amigos apretó un botón y la tierra tembló. Todos fuimos elevados unos cuantos metros por la explosión, y un grito de una criatura ahogada y moribunda se escuchó. Cuando salimos del bosque, el sol estaba saliendo. Nadie dijo nada en todo el recorrido. Al parecer, la explosión no había sido tan fuerte como para llegar al pueblo. A lo sumo, sentirían un pequeño temblor. Meses pasaron después de lo sucedido. Mi hermano estaba bastante afectado por la situación. Una nueva investigación se realizó por la desaparición de otro menor, y hubo un gran escándalo en el pueblo. Esta vez se pudo encontrar el pozo, o al menos sus restos, y todos los niños confirmaron que lo que había sucedido había sido causado por mi padre. Pero, ¿cómo es que no dieron con el paradero del pozo antes? Las notas y recortes de periódicos de mi hermano indicaban que aquel bosque estaba maldito. Numerosas desapariciones habían sido reportadas, no solo en el pueblo, sino en sus alrededores. Pronto se extendió un mito de que en aquel bosque habitaba algún animal peligroso, y por ello nadie se acercaba, mucho menos los niños. Algunos relatos que había recopilado mi hermano hablaban de un pozo maldito, descubriendo a la perfección lo que habían visto. Pero todas estas teorías fueron descartadas porque nadie lograba dar con el paradero de aquel pozo, ya que, como les conté, aparecía y desaparecía a voluntad, justo como cuando apareció demasiado cerca del campamento de mi hermano. Esto llevó a teorizar a mi hermano de que el pozo solo aparecía cuando alguien le llevaba una ofrenda. Eso quería decir que si seguían la pista de ese alguien, tarde o temprano el pozo se revelaría, y ese alguien era nuestro padre. Tuvimos que mudarnos del pueblo. La gente no nos quería porque recordábamos la desaparición de 2 niños. Todos nos miraban con odio y con temor, como culpándonos de todo lo que nuestro padre había hecho. Mi hermano no había querido hablar mucho del tema, y cuando le confesé que mi padre había sonreído justo unos segundos antes de ser tragado, creo que no lo tomó del todo bien. Lucas seguía odiando a mi padre. Para él, había sido un mentiroso y un asesino. Yo fui el encargado de recoger las pertenencias de mi padre, y mientras lo hacía, pude divisar una carta. Estaba guardada muy en el fondo dentro de sus pertenencias personales, dentro de un pequeño cofre. La carta decía: no estoy loco, ¿entiendes? Lo entiendes, ¿verdad? Claro que lo entiendes, todos lo entienden, pero no puedo hacer nada, nadie puede, porque esa cosa me agarra, me jala, me tiene. Hace tanto que lo hace. A veces estoy aquí y de repente, no lo sé, ¡puf!, ya no estoy. Y cuando vuelvo, estoy ahí, en ese maldito bosque. El frío me come los huesos y estoy arrastrando algo. Y el pozo, sí, siempre ese pozo, se ríe de mí, me llama, me grita y me quita el control justo en ese momento. Sí, eso es lo peor. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Me deja que yo lo haga. Y no puedo decirle que no. Es como si la misma tierra y el mismo aire y todo fuera ella. Esa fuerza que me aplasta, que me traga. Tienes que escucharme. Si lees esto, nunca vayas al bosque. Solo quiero que cumpla su promesa. ¿Entiendes? Que la cumpla. Que no toque a mis niños. Que los deje en paz. Porque yo los amo. Las palabras estaban garabateadas deprisa.
como si no quisiera que fueran descubiertas por nadie. Y de pronto, comprendí lo que esa última sonrisa de mi padre decía. De pronto entendí por qué no encontré resistencia en el empujón que le propiné al final, y todo lo que tuvo que soportar para no soltar a su hijo en el fondo de aquel abismo, en aquel último instante. Él de alguna manera había comprendido, sabía sobre el plan de Lucas, y por eso, aferrándose a su última pizca de voluntad, arrojó a Lucas hacia afuera y le arrebató su morral. Sí, había tomado su decisión y nos protegió. Corrí entre sollozos a mostrarle la carta a Lucas, y cuando la leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Jamás lo vi llorar tanto en mi vida. Creo que de alguna manera fue más duro para él que para mí. Ahora que soy padre, no dejo de agradecerle a mi padre por todo lo que hizo, y lo entiendo perfectamente, porque al final yo hubiera hecho lo mismo por mis hijos. Solo quiero decirte que te amo, y gracias, estés donde estés. Saludos, Williams. Espero se encuentre bien. Aquí le envío este relato que quisiera compartirle. Buenas noches. Quisiera comentarles algo que me ocurrió hace algunos años. Acomódate y busca tu bebida favorita porque ya comenzamos. Amo su canal y me encanta cómo narran las historias. Espero escuchar la mía pronto. Ya sin escuchar sus historias no puedo dormir. Yo soy un militar de rango medio, que estudió en el Heroico Colegio Militar de México, una institución muy prestigiosa aquí en mi país. Pese a que soy orgullosamente mexicano, siempre me atrajo la cultura rusa. Creo que todo comenzó cuando un día vi un documental, de niño, sobre la Segunda Guerra Mundial. Vi la resistencia rusa frente a los alemanes, la sangrienta batalla de Stalingrado, y desde entonces permanecí obsesionado con todo lo que tuviera que ver con la cultura rusa. Incluso aprendí a hablar y escribir ruso por mi cuenta. Por eso, me emocioné hasta la médula cuando me enteré que iba a formar parte de una misión en Rusia. El ejército mexicano había decidido enviarme a una serie de maniobras de entrenamiento junto a militares rusos en la antigua base de submarinos de Balaklava. Yo no lo podía creer. Era como un sueño. Mi novia, Ana, estaba igual de emocionada que yo, aunque un poco preocupada. Me decía que Rusia estaba muy lejos, que tuviera cuidado. Yo la tranquilizaba, le decía que iba a estar bien, que era solo un mes y que en cuanto terminara, la llevaría de vacaciones. El día de la despedida en el aeropuerto fue un poco nostálgico. Mi mamá estaba orgullosa, pero también se le notaba la tristeza en los ojos. Me dio un abrazo fuerte y me pidió que no dejara de comunicarme. Mi papá, con su carácter más serio, solo me dio una palmada en la espalda y me dijo que lo hiciera bien. Ana me abrazó por lo que me pareció una eternidad y me dijo al oído que me amaba. A ella la voy a extrañar más que a nada, pensé mientras abordaba el avión. El vuelo fue largo, pero no me importaba. Estaba tan emocionado que casi no pude dormir. Pensaba en cómo sería la base, en los militares rusos, en cómo me sentiría finalmente usando mi ruso. Cuando aterrizamos en Crimea y llegamos a Balaklava, me quedé impactado. El lugar era aún más imponente de lo que imaginaba. Balaklava está en una bahía rodeada de montañas. Lo que antes era una base secreta de submarinos soviéticos, ahora es un museo, pero algunas áreas aún son utilizadas para maniobras militares. El tamaño de la instalación era descomunal. Parecía una ciudad subterránea. Había túneles enormes por los que podías caminar durante minutos sin llegar a ver el final. El aire era frío y pesado, y las paredes de concreto, con su aspecto viejo y agrietado, daban una sensación extraña, como si el lugar estuviera lleno de recuerdos oscuros. Nos recibió un grupo de militares rusos, y entre ellos, un tipo corpulento que se presentó como Dmitri. Dmitri hablaba poco inglés,
así que en cuanto me escuchó hablarle en ruso, se le iluminó la cara. Me dio la bienvenida con una sonrisa y me empezó a contar sobre la historia del lugar. Este lugar, me dijo Dmitri mientras caminábamos por uno de los túneles principales, fue construido durante la Guerra Fría. Era una de las bases más secretas de la Unión Soviética. Aquí se escondían submarinos nucleares. El objetivo era estar preparados para un ataque nuclear. Si eso sucedía, desde aquí lanzarían un contraataque devastador. Yo ya sabía algo de eso, pero escucharlo en su voz, con el eco resonando por las paredes del túnel, me puso los pelos de punta. Dmitri siguió hablando, contándome cómo la base fue completamente desmantelada tras la caída de la Unión Soviética. Ahora, parte de la instalación estaba convertida en museo, pero otra parte aún era utilizada para ciertos ejercicios militares, como el que nosotros íbamos a realizar. Al llegar a la entrada del museo, me di cuenta de lo colosal que era el lugar. Las puertas de acero gigantescas, como si estuvieran diseñadas para proteger el lugar del mismo fin del mundo, seguían ahí, aunque oxidadas y llenas de marcas de desgaste. Muchos soldados dicen que este lugar está maldito, me dijo Dmitri en tono serio. Desde que lo abrieron al público, ha habido reportes de gente que ve fantasmas, sobre todo aquí abajo, en los túneles más profundos. Me le quedé viendo. Lo decía como si fuera un dato más de la historia del lugar, pero yo no pude evitar reír un poco. ¿Fantasmas? ¿En serio?, pregunté, tratando de no sonar demasiado incrédulo. Dmitri sonrió, pero no me quitó los ojos de encima. Yo nunca he visto nada, pero muchos lo dicen. Antiguos soldados, tripulaciones de submarinos. Sus espíritus todavía vagan por aquí. Balaclava está en una bahía rodeada de montañas. Lo que antes era una base secreta de submarinos soviéticos ahora es un museo, pero algunas áreas aún son utilizadas para maniobras militares. Nos saludó en ruso, y Dmitri lo presentó como Oleg, un viejo conocido del lugar. Oleg parecía haber estado en la base desde que se construyó. Era el tipo de persona que, con solo mirarla, sabías que había visto más de lo que estaba dispuesto a contar. ¿Le contaste ya sobre los gritos?, preguntó Oleg, mirándome directo a los ojos. No llegué a eso, respondió Dmitri, sonriendo de medio lado. Todas las noches, dijo Oleg, ahora en un tono más bajo. Se escuchan gritos en las profundidades de la base. Algunos dicen que son alucinaciones. Yo sé que no lo son. Aquí han muerto muchas personas, de formas horribles. Los que trabajaban en los submarinos, los que se quedaban atrapados por los accidentes. Algunos creen que sus almas siguen aquí, atrapadas en esos túneles. ¿Quién puede saberlo? Yo traté de mantener la calma, pero la verdad es que el frío del lugar, sumado a las historias que contaban, empezaban a hacerme sentir un poco incómodo. ¿Y tú los has escuchado?, pregunté, tratando de parecer curioso, pero sin querer parecer asustado. No muchas veces, pero cuando los escuchas, nunca los olvidas, dijo Oleg. Miré a Dmitri, esperando que se riera o dijera que todo era una broma, pero solo se encogió de hombros. Es solo una historia, amigo. Puede ser que Oleg haya pasado demasiadas noches aquí abajo, dijo Dmitri, guiñándome un ojo. Yo traté de reírme, aunque lo cierto es que la atmósfera comenzaba a volverse un poco pesada. Aún así, decidí no darle muchas vueltas. Estábamos en un lugar lleno de historia, y era normal que hubiera leyendas. Además, los rusos siempre han tenido una fascinación por lo paranormal. Nos despedimos de Oleg y seguimos caminando por las instalaciones. Mientras avanzábamos por los túneles, no podía dejar de pensar en lo que me habían contado. Gritos, fantasmas, espíritus atrapados. Todo sonaba demasiado fantasioso, pero no podía negar que el lugar tenía algo que te hacía sentir vigilado, como si el pasado te estuviera observando desde las sombras. Aunque claro, eso solo eran ideas, o al menos, eso pensaba en ese momento. Esa primera noche en la base fue bastante tranquila.
O eso pensé. Hablé por teléfono con Ana. Le conté un poco sobre el lugar, aunque me guardé lo de los fantasmas. No quería que se preocupara ni mucho menos que se riera de mí. Total, lo que me contaron Dimitri y Oleg no era más que leyendas, ¿no? Además, todo el ambiente de la base, con sus túneles y ese aire pesado, como de historia sin resolver, era lo que me hacía sentir un poco raro. Pero bueno, estaba contento de estar allí, de poder vivir esta experiencia. Después de colgar con Ana me acosté bastante rápido, estaba cansado. El viaje, las emociones y el día entero caminando por la base me pasaron factura. Pero, en medio de la noche, me desperté con una necesidad urgente de ir al baño. Me levanté sin hacer mucho ruido, tratando de no despertar a los otros compañeros que estaban en la misma sala. El lugar estaba oscuro y silencioso. Solo se escuchaba el eco de mis pasos resonando en los pasillos, y a pesar de que era amplio, me sentía algo sofocado, como si las paredes se acercaran poco a poco. Caminé hasta el baño, tratando de no pensar mucho. Solo quería hacer lo mío y volver a la cama. Al salir, ya más relajado, tomé el camino de vuelta cuando, de repente, vi a Oleg en el pasillo. El guardia, el mismo con el que habíamos hablado esa tarde. Lo noté raro. Actuaba como si estuviera nervioso, mirando de un lado a otro. Sus manos temblaban un poco. Al principio, pensé que estaba borracho o algo así. «Oleg, ¿todo bien?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía que algo andaba mal. Me miró por un segundo, pero sin detenerse. Solo hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. Dudé un momento, pero había algo en su mirada que me dejó claro que no estaba bromeando. «Ven, rápido», me dijo. «¿Qué pasa?», le pregunté, tratando de no asustarme, pero mi corazón empezó a latir más rápido. «Esta noche están sucediendo cosas extrañas, algo que no puedes ver durante el día», respondió sin detenerse. Aún medio dormido, lo seguí mientras él me guiaba por los interminables pasillos de la base. Pasamos junto a los dormitorios, luego bajamos unas escaleras, y de repente estábamos caminando hacia el interior de uno de los edificios más grandes de la base. Era un sitio gigantesco. Las paredes se perdían en la oscuridad, las lámparas parpadeaban y el eco de nuestros pasos se multiplicaba en todas direcciones. Todo me parecía sacado de una pesadilla. Finalmente, llegamos a una sección de los túneles. Había una especie de niebla flotando en el aire, densa y fría, y el lugar olía a moho y óxido. Al principio no vi nada extraño, pero Oleg me señaló algo hacia el fondo de la niebla. Me concentré y poco a poco comenzaron a aparecer figuras. No sé cómo explicarlo. Parecían personas, sombras moviéndose, caminando de un lado a otro. «¿Qué demonios es eso?», le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Son ellos», respondió Oleg, con la voz temblorosa. «Los fantasmas de los que te hablé. Gente que murió aquí, que nunca salió. Accidentes, suicidios. Sus almas están atrapadas en esta niebla, como si no pudieran liberarse». Traté de procesar lo que me decía, pero nada tenía sentido. ¿Cómo podía ser real? Sin embargo, ahí estaban esas figuras. Hombres con ropas antiguas, caminando sin rumbo, como si no supieran que ya estaban muertos. «¿Están sufriendo?», le pregunté, casi sin pensar. Oleg se encogió de hombros. «No lo sé. Solo sé que siguen aquí, atrapados. No pueden irse, y nadie puede hacer nada por ellos». El aire se sentía más frío con cada palabra. Nunca había visto algo así en mi vida, y aunque parte de mí quería pensar que era un truco de la mente, la otra parte sabía que lo que estaba viendo era real. Sentí un miedo que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, como si todo lo que había pasado allí todavía estuviera presente, flotando en esa niebla pegajosa. «Volvamos a la base», le dije, sintiendo que mis piernas comenzaban a temblar.
Oleg asintió y comenzamos a caminar de regreso. Cada paso que daba hacia los dormitorios me sentía más pesado, más consciente de lo que acababa de presenciar. Llegué a mi cama, pero no pude dormir. Estuve horas mirando al techo, pensando en esas almas atrapadas, en cómo habían quedado allí, como si el lugar las hubiera devorado. Al día siguiente, los entrenamientos continuaron, pero ya no sentía el mismo entusiasmo. Todo había cambiado. Estaba distraído. No podía dejar de pensar en lo que había visto esa noche. Mientras mis compañeros hablaban y se reían durante los descansos, yo solo pensaba en Ana, en mi familia. Esa experiencia me hizo reconsiderar muchas cosas. Me di cuenta de lo frágil que es la vida, de cómo en un segundo todo puede cambiar y quedar atrapado en el pasado. Pensé en esas almas, en cómo nunca volverían a ver la luz del día, y me estremecí. No quería que mi vida terminara así, lejos de las personas que amo. Sabía que tenía que regresar a México lo antes posible, aprovechar cada momento con mi familia, con Ana, porque si algo me quedó claro en Balaclava, es que no importa cuánto creamos que controlamos nuestro destino, a veces el pasado puede atraparnos, y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. William, aquí te dejo mi historia. No quería enviarla porque algunos amigos ya han muerto y son parte de ella, pero cambié algunos nombres y detalles para proteger su memoria y mi propia seguridad. Esta experiencia no es fácil de compartir, y lo que viví aún me persigue, pero creo que es momento de sacarlo a la luz. Quizás al contártela, encuentre algo de paz. Me llamo Emilio y soy un veterano de las Fuerzas Armadas. Pasé gran parte de mi vida al servicio del país, con misiones en distintos lugares, algunas en medio del desierto, otras en la selva, pero la que más me marcó fue mi última misión en una base remota en las montañas. Después de 15 años en el servicio, finalmente me dieron la baja honorífica y regresé a mi ciudad natal, una pequeña localidad en la Sierra del Norte. Mi vida había cambiado mucho durante los años en el ejército. Mi esposa, Laura, había fallecido de una enfermedad inesperada hace 5 años, dejándome solo con mi hijo Carlos, que ahora tenía 12 años. Mi padre, un hombre de pocos afectos, me ofreció su casa para que nos quedáramos mientras me establecía nuevamente en la vida civil. No era fácil adaptarse al cambio después de tantos años, pero lo peor estaba por venir. La primera semana fue tranquila. Carlos y yo pasábamos las tardes organizando la casa, ya que estaba bastante deteriorada. Mi padre había envejecido mucho en los últimos años, y aunque intentaba mantenerse activo, se notaba que necesitaba ayuda. Carlos se llevaba bien con él, lo que me daba un respiro para poner en orden mis propios asuntos. Una tarde, mientras arreglaba el techo, un hombre se acercó al portón de la casa. Llevaba un uniforme militar viejo, de esos que ya no se usan desde hacía décadas, y una gorra que apenas le tapaba el rostro. Me saludó levantando la mano, pero algo en su forma de moverse me hizo dudar. Me acerqué para ver quién era. «Buenas tardes, mi capitán», me dijo, con una voz rasposa casi inaudible. No lo reconocí de inmediato, pero su saludo me desconcertó. Ya no usaba ese rango desde hacía años, y la mayoría de mis compañeros estaban dispersos por el país. «Disculpa, ¿nos conocemos?», pregunté. «Nos conocimos en las montañas», dijo con una sonrisa extraña que me causó un escalofrío. Intenté recordar, pero mi mente no lograba asociar su rostro con ningún nombre. El hombre se quedó en silencio por unos segundos antes de agregar: «Pronto vendrán por ti y por tu hijo». La piel se me erizó. Antes de que pudiera reaccionar o hacerle más preguntas, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el camino de tierra, desapareciendo rápidamente entre los árboles. Me quedé ahí, parado, mirando la dirección en la que se había ido, pero algo en mi interior me decía que no debía seguirlo.
Esa noche no pude dormir bien. Las palabras de aquel hombre resonaban en mi mente una y otra vez. Intenté racionalizarlo. Tal vez había sido un compañero al que no reconocí. Quizás estaba confundido, pero algo me decía que no era tan simple. Al día siguiente, mientras desayunaba con Carlos y mi padre, noté que el ambiente en la casa era diferente. Mi hijo parecía inquieto, como si algo lo incomodara. «Papá, ¿tú has visto a la señora de la ventana?», preguntó de repente. «¿Qué señora?», respondí extrañado. Carlos me miró, pero no dijo nada más. Se limitó a jugar con su cereal, como si su pregunta no tuviera importancia. Mi padre, que estaba leyendo el periódico, dejó de pasar las hojas y me lanzó una mirada que no pude interpretar. No quise insistir, pero ese comentario quedó en mi cabeza. Esa misma tarde, mientras caminaba por el patio, sentí una presencia, como si alguien estuviera observándome desde la casa. Me giré hacia las ventanas y por un breve segundo, juraría que vi una silueta femenina parada en la habitación de Carlos. Entré corriendo, pero no había nadie. La casa estaba vacía. Mi hijo jugaba en el patio y mi padre estaba dormido en su sillón. Los días pasaron y las cosas empezaron a ponerse más raras. En las noches, escuchaba pasos pesados en los pasillos y Carlos seguía hablando de aquella señora de la ventana. Intenté calmarlo, diciéndole que no había nada de qué preocuparse, pero notaba cómo, cada vez más, su comportamiento se volvía errático. Una noche, me despertó el sonido de la puerta de su habitación. Corrí hacia allí y lo encontré temblando, con la mirada fija en la esquina del cuarto. «Papá, ella está aquí», dijo en un susurro. Me acerqué para tranquilizarlo, pero al hacerlo sentí una presencia detrás de mí, como si alguien más estuviera en la habitación. El aire estaba helado, mucho más de lo normal. Giré rápidamente, pero no vi nada. Aún así, sabía que algo andaba mal. Lo llevé a mi cuarto, donde durmió conmigo el resto de la noche, mientras yo me quedaba en vela, esperando. La situación empeoró cuando, unos días después, encontré una vieja caja de documentos militares en el ático. Entre papeles viejos y fotos, había una carta que no recordaba haber visto antes. Estaba firmada por uno de mis superiores de la misión en las montañas y mencionaba algo que me heló la sangre. Una operación encubierta en una zona específica de la base, donde decían haber encontrado restos humanos antiguos. La carta advertía a los oficiales involucrados que no se lo contaran a nadie y que los restos debían ser enterrados rápidamente antes de que alguien hiciera preguntas. De repente, todo cobró sentido. Aquella misión, las desapariciones de algunos compañeros, las extrañas muertes que ocurrieron en la base. Habíamos despertado algo en esas montañas, algo que ahora, al parecer, me había seguido hasta mi hogar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, la casa quedó sumida en un silencio antinatural. El aire se volvió pesado y nuevamente escuché los pasos, pero esta vez no venían del pasillo, venían de mi propia habitación. Al girar, vi a una figura en la esquina, una mujer vestida con ropas antiguas. Su rostro pálido y desfigurado me miraba directamente, con una furia helada en sus ojos. «Nos perturbaste», dijo, su voz resonando en mis oídos. «Ahora venimos por ti y por él». Ese fue el inicio de una lucha desesperada. Lo que sea que desatamos en las montañas, ahora estaba aquí para reclamar algo. Mi hijo y yo no estábamos solos en esa casa, y lo más aterrador era que aquellos espíritus no se detendrían hasta cumplir su venganza. Después de esa aterradora aparición, no dormí el resto de la noche. Me quedé en vela, con Carlos acurrucado a mi lado, tratando de pensar en alguna solución, pero mi mente estaba bloqueada por el miedo. La presencia en la casa era abrumadora, y aunque mi entrenamiento militar me había preparado para enfrentar todo tipo de amenazas,
Nada en mi vida me había enseñado a lidiar con lo sobrenatural. Al día siguiente, un viejo amigo del ejército, el sargento Gutiérrez, vino de visita. Había escuchado que había vuelto a la ciudad y decidió pasar a saludar. Era un hombre robusto, con una cicatriz en la mejilla, de esas que cuentan historias sin necesidad de palabras. Nos conocíamos desde hacía años. Habíamos estado juntos en varias misiones, incluidas las últimas en las montañas. Le serví café y nos sentamos a hablar en la sala. Carlos estaba en el patio jugando con mi padre, lo cual me permitió hablar con libertad. «¿Te ves cansado, Emilio? ¿Todo bien?», preguntó Gutiérrez, fijándose en las ojeras que llevaba acumuladas. No quise cargarlo con la historia completa, pero necesitaba desahogarme con alguien de confianza. «No sé cómo explicarlo», le dije, «pero desde que volví a casa han pasado cosas raras, cosas que no tienen explicación. Siento que algo nos está siguiendo». Le conté sobre la aparición de la mujer, los pasos en la casa y las advertencias de Carlos sobre la señora de la ventana. Gutiérrez me miraba en silencio, pero noté que sus ojos se oscurecieron cuando mencioné la misión en las montañas. «¿Te acuerdas de la operación en la base?», pregunté. «De esos restos que encontramos». Él asintió lentamente, y su rostro adquirió una expresión sombría. «Claro que me acuerdo. Nunca volví a hablar de eso con nadie, pero a veces tengo pesadillas», dijo, bajando la voz. «Hay algo que no deberíamos haber tocado en ese lugar, Emilio. Nunca nos dijeron que eran esos restos, pero la forma en que nos obligaron a enterrarlos rápido. Algo no estaba bien». Hubo un silencio tenso entre nosotros. Ambos sabíamos que las Fuerzas Armadas, a veces, manejaban información que nunca llegaba a manos de los soldados de campo, y en esa misión, claramente, había ocurrido algo más profundo de lo que nos contaron. «Lo peor», continuó Gutiérrez, «es que no somos los únicos. Varios de los que estuvimos en esa operación han tenido accidentes o, peor, algunos simplemente desaparecieron. Hace un año me enteré de que López, ¿te acuerdas de él? Lo encontraron muerto en su casa y nadie sabe cómo. Estaba solo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo encajaba. La operación, las muertes. Y ahora esas entidades buscando algo de mí y de Carlos». «Gutiérrez, tengo que proteger a mi hijo. No puedo permitir que le pase nada. ¿Tienes alguna idea de cómo detener esto?». El sargento tomó un trago largo de café y, tras un momento de reflexión, respondió: «Lo único que sé es que, si desatamos algo, tal vez haya una forma de calmarlo. Tienes que volver al origen, Emilio. Todo comenzó en esas montañas, y si quieres respuestas, creo que sabes lo que tienes que hacer». Después de hablar con Gutiérrez, supe que no podía seguir ignorando lo que nos estaba persiguiendo. La historia de López, las advertencias de mis compañeros, todo apuntaba a que habíamos desatado algo en aquellas montañas, algo mucho más antiguo y peligroso de lo que jamás pudimos imaginar. La aparición de la mujer en nuestra casa era solo el comienzo de algo mucho peor. Gutiérrez, antes de irse, me mencionó algo más. Escuché hablar de un curandero en un pequeño pueblo al sur de aquí, un hombre conocido por lidiar con cosas que están más allá de lo natural. Dicen que ha ayudado a muchas personas con problemas como el tuyo. Si no encuentras respuestas en otro lado, tal vez deberías hablar con él. La sugerencia me pareció absurda al principio. Un curandero. No creía en esas cosas. Pero la verdad era que, después de lo que había visto, ya no podía descartar ninguna posibilidad. Mi hijo estaba en peligro, y yo haría lo que fuera necesario para protegerlo. Así que, unos días después, tomé la decisión de visitar al hombre. Llegamos al pequeño pueblo justo al mediodía. Era un lugar aislado, con calles de tierra y casas viejas de adobe. Los lugareños nos miraban con curiosidad mientras conducíamos por el camino polvoriento. Pregunté por el curandero, y un hombre mayor en la plaza nos indicó una pequeña casa al borde del pueblo,
justo al pie de una colina. Cuando llegamos, bajé del coche con Carlos a mi lado. La casa del curandero era humilde, hecha de madera y con un pequeño altar lleno de velas y símbolos religiosos en la entrada. Toqué la puerta con cierta inquietud, y un anciano de rostro arrugado nos abrió, mirándonos con una calma que me hizo sentir que ya sabía exactamente por qué estábamos allí. «¿Usted es Emilio?», preguntó, sin siquiera esperar una presentación. Asentí, un tanto sorprendido. «Pase», nos dijo. Estábamos esperándolo. Entramos a la casa, que estaba impregnada de un olor a incienso y hierbas secas. El ambiente era denso, casi sofocante, pero de algún modo también tranquilizador. Nos sentamos frente a él en una mesa de madera gastada por el tiempo. «Sé por qué estás aquí», dijo el curandero, clavando sus ojos en los míos. «Ustedes han despertado a algo que nunca debió ser perturbado. Una bruja, una entidad muy antigua, que fue enterrada hace siglos. Sus restos estaban sellados, pero su espíritu quedó atrapado en este mundo, esperando el momento para vengarse de aquellos que la liberaran». Mis manos comenzaron a sudar. La historia sonaba imposible, pero cada palabra que salía de la boca del hombre se correspondía con lo que había estado ocurriendo. «¿Cómo puedo detenerla?», pregunté, sintiendo el peso de la desesperación. El curandero hizo una pausa, como si estuviera calculando sus palabras. «No puedes derrotarla de frente», dijo finalmente. «Ella no es algo que puedas matar o destruir, pero puedes calmar su ira. El primer paso es un ritual que yo realizaré por ti, para protegerte y a tu hijo de su influencia. Después de eso deberás hacer algo más, algo que solo tú puedes hacer». Lo miré, esperando. «Deberás ir a una iglesia y entregarte a Dios», continuó. «Esta bruja fue condenada por su odio a lo sagrado. Solo buscando protección divina y entregando tu alma en completa fe, podrás liberarte de ella. Ella no puede tocar lo que está protegido por la luz de Dios». Encendió varias velas y comenzó a recitar oraciones en un idioma que no reconocía. El aire en la pequeña habitación parecía vibrar, y una sensación de calma empezó a instalarse en mi interior. Carlos, que había estado callado todo el tiempo, miraba al curandero con los ojos muy abiertos, como si estuviera comprendiendo lo que estaba ocurriendo, aunque yo sabía que no podía entenderlo del todo. El ritual duró casi una hora. Al final, el curandero trazó un símbolo en mi frente con cenizas y luego en la de Carlos. Sentí un calor suave recorrer mi cuerpo, como si una barrera invisible nos estuviera rodeando. «El ritual te protegerá por ahora», dijo el anciano, mientras apagaba las velas. «Pero no te demores. Debes ir a la iglesia lo antes posible y entregar tu vida a Dios. Solo así romperás el lazo que la bruja tiene contigo». Le agradecí de corazón, y salimos de su casa con la sensación de que algo había cambiado. El aire parecía menos pesado, y por primera vez en semanas me sentí con esperanza. Esa misma tarde, llevé a Carlos a una iglesia en el pueblo cercano. No era alguien particularmente religioso, pero algo en mí sentía que debía hacerlo, que esto no se trataba solo de supersticiones o creencias. Era una lucha entre el mal que había desatado y la única fuerza capaz de detenerlo. Nos arrodillamos ante el altar y en silencio oré como no lo había hecho en toda mi vida. Pedí perdón por lo que había desatado, por las almas que perturbamos en esas montañas. Pedí protección para mi hijo, para que esa cosa que nos seguía jamás volviera a tocarlo. Carlos, a mi lado, juntó sus pequeñas manos e hizo lo mismo. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, pero cuando nos levantamos, sentí que algo dentro de mí se había liberado. Esa noche regresamos a casa. La presencia en el aire, el frío opresivo que había estado acompañándonos, ya no estaba. No escuché más los pasos en el pasillo, ni vi a la mujer en la ventana. La pesadilla había terminado. Han pasado ya varios meses desde que visitamos al curandero y fui a la iglesia. La vida ha vuelto a la normalidad,
Carlos ha vuelto a ser el niño alegre que siempre fue, y yo he recuperado la paz que creí haber perdido para siempre. A veces, pienso en lo que sucedió, en la misión en las montañas y en la bruja que desatamos sin saberlo. No sé qué habrá sido de los demás hombres que estuvieron en esa operación, pero sé que para mí y mi hijo, esa entidad ya no nos perseguirá más. El curandero tenía razón. Solo entregándome a algo más grande que yo, pude liberarme de lo que nos acechaba. Y aunque mi vida como militar me preparó para muchas cosas, esta fue la batalla más difícil que jamás enfrenté.